Maitino. La historia de amor de Camino y Maite de Acacias 38 continúa en este podcast de ficción. Capítulo 9. La duda. Entre. No estaba segura de que fuera tu despacho. ¡Ah, Camino! Es que esto es inmenso. Impresiona la primera vez que entras en una editorial de periódico, ¿verdad? Ya tengo el borrador del artículo. ¿En francés? Supongo que me requieres por eso. Sí, efectivamente. Aunque no había ninguna urgencia, te mandé recado por si necesitabas alguna ayuda para escribirlo. Pues estoy bastante orgullosa del resultado. Por supuesto, es un borrador modificable. Toma. ¿Qué tal las cosas con Maite? ¿No vas a leer el artículo ahora? Sí, por supuesto. Aunque te reconozco que tengo esta mañana cargada de trabajo, pero oye, mejor no hacerte esperar. Mientras leo, puedes servirte algo de beber. En esa mesa tienes café, zumo, agua. Párrafo magnífico. Luego lo termino. Pero es precisamente lo que buscamos en la sección. Una voz joven con opiniones claras. ¿Está bien entonces? Claro, totalmente. Y se entiende a la perfección. Tu as beaucoup amélioré ton français. Merci beaucoup. Aún así hay alguna expresión que mi equipo corregirá más adelante. Claro, contaba con ello. Y ya que te has servido el café, podemos quedarnos hablando un rato. Si tienes mucho trabajo, no quisiera molestar más. No es ninguna molestia, ¿ves? Yo mismo me voy a servir una taza. Me dijiste que tu hermano vivía en Argentina, ¿verdad? Así es, con Cinta, su mujer. Y pronto seré tía. Si no lo soy ya. ¡Enhorabuena! Gracias. Te lo comento porque he comprado unos pasajes para viajar allá con Sofía ahora que ya ha pasado la vorágine de la exposición. Pero apenas conozco nada del país. Pues mi hermano solo habla maravillas de Buenos Aires. Estoy segura que lo vais a pasar muy bien los dos. ¿Y tú qué tal? Desde tu discusión en la inauguración con Maite no he sabido nada de vosotras. Debo entender que todo bien. Y mejor que bien. ¿Ah? Tenías tu razón. Las cosas no hay que dejarlas pasar. Cuanto antes se hablen, antes se solucionan. ¿Ah? ¿Y tras la inauguración por fin pasáis más tiempo juntas? La realidad es que no. Ah, vaya, creí entender que ese era el origen de tu malestar con ella. Y de eso también hablamos. Y sé que, aunque me cueste, tengo que entender que ella tiene su propia vida. ¿Sabes? Yo también he pensado en lo que hablamos aquella noche. En tus sospechas de que Maite podría verse con otra mujer. Yo nunca dije que Maite tuviera un amante. Y yo tampoco lo he dicho ahora. Pero también sé por qué me ocultaste quién pensabas que podía ser esa mujer. No sé muy bien qué quieres decir con eso, Nicolás. Tras la discusión de la inauguración he hablado con Maite. Y hemos hablado de todo. Y sé que jamás me haría algo así. ¿Habéis hablado también de Sofía? ¿Qué pretendes decir con eso? Nada que no hayas sospechado tú antes, al igual que yo. No entiendo qué insinúas. ¿Acaso tienes la certeza de que Sofía y Maite... El simple hecho de que ambos hayamos dudado por vías distintas es lo suficientemente esclarecedor. El mal ya se ha hecho, Camino, y parte de la culpa es nuestra por habernos descuidado, pero todavía podemos ¡Basta, arreglar... Nicolás! Yo creo a Maite. Supongo que si tú crees a Maite, no tenemos mucho más de qué hablar. Gracias por el artículo, Camino. Con Dios.
ya estás aquí. Cuéntame, ¿qué tal ha ido? Hola, Maite. ¿Y esa cara? No le ha gustado tu artículo a Nicolás. Creo que sí le ha gustado. O eso me ha dicho. ¿Entonces? No tengo tiempo, Maite. Tengo que terminar un trabajo para L'École. Espera, Camino. Nos hemos prometido contarnos todo la una a la otra, ¿no? Lo sé. ¿Entonces hay algo de lo que quieras hablar? No. Solo estoy agobiada con la entrega de este trabajo. Pues tomémonos un té y así te tomas un respiro. Me encantaría, pero ahora mismo prefiero terminar. De acuerdo. Entonces te dejo sola y me entretengo un rato con Sofía. ¿Con Sofía? Sí. ¿Necesitas que le diga algo? No hay nada. Bien. Camino. Ya sabes que si te ocurre cualquier cosa me lo puedes contar. Por supuesto. Lo prometimos, ¿no? Eso es. Pues nada, nos vemos en un rato. Mucho ánimo con el trabajo. Gracias. Te quiero, Camino. Disfruta con Sofía. Maitino, un podcast producido por Radio Televisión Española en colaboración con Boomerang Televisión. Protagonizado por Aria Bedmar e Ilenia Baglietto. Escrito por Miguel Bueno y Bárbara Castellanos. Dirigido por Antonio de la Fuente y Verónica Sáenz. Realizado por Maika Aguilera y Benigno Moreno. Producción ejecutiva de Eduardo Piqueras, Pablo Sanermelando y Humberto Miró. Disponible en Solo en Podcast y el canal de YouTube de RTV.